Empezamos en Lima, año nuevo de 1972. Una noticia sacude al país. El empresario Luis Banchero Rossi, una figura central, del poder económico peruano, es hallado muerto. Sí. Y la versión oficial, apuntó muy rápido al hijo de su jardinero, un tal Juan Vilca. Pero claro, este caso, más allá del crimen en sí, lo que hizo fue destapar algo bastante más inquietante, ¿no? Exacto. Destapó la sorprendente, vigencia y operatividad de redes nazis en Sudamérica. Hablamos de décadas después de la Segunda Guerra Mundial. Increíble. Sí. Las fuentes que manejamos hoy tenemos notas personales, informes de inteligencia, recortes de prensa de la época, trazan una línea bastante directa entre este asesinato y figuras como Friedrich Schwendt y, sobre todo, Klaus Barbie. El carnicero de León. El mismo, que por entonces vivía bajo la identidad de Klaus Altmann. Lo realmente revelador es cómo este caso, el caso Banchero, sacó a la luz sus actividades que hasta entonces eran bastante impunes. Pues hoy vamos a analizar precisamente eso, esas conexiones que aparecen en los documentos, a ver qué hacían Barbie y Schwendt exactamente en Perú, en Bolivia, cómo se cruza su camino con el de Banchero hasta el punto de que el propio juez del caso sospecha de ellos. Ajá. Y también veremos esos hilos quizás más indirectos que apuntan hacia Israel a través de informantes o de los llamados cazadores de nazis. Pues fíjate, la investigación oficial, la que llevó el juez Santos Chichizola, es fascinante en sí misma. Porque, a pesar de tener una confesión, la de Vilca, el juez como que no se conformó, ¿sabes? Su instinto le dijo que había algo más. ¿Y qué hizo? Pues interrogó a Schwendt y a Altmann, o sea, a Barbie, y no eran sospechosos, remotos. Altmann, Barbie, era vecino de Banchero en Chaclacayo, una zona residencial. ¿Vecino? O sea, la proximidad física ya es muy llamativa. Claro. Pero supongo que las sospechas se alimentaron con más cosas, ¿no? ¿Testimonios o...? Sí, testimonios clave. Por ejemplo, Herbert John, un periodista que era cercano a Banchero, hizo algo, explosivo justo después del asesinato. Reveló públicamente que Klaus Altmann era en realidad Klaus Barbie. Justo después del asesinato. Vaya. Exacto. Y no se quedó ahí. John lanzó una teoría, que Schwendt, el socio de Barbie, había intentado chantajear a Banchero, aparentemente por unas cuentas en el extranjero que eran ilegales bajo el régimen militar que había en Perú entonces. ¿Un chantaje? Según John, Banchero se negó, o quizás amenazó con denunciarlos, y pues eso le habría costado la vida. O sea, un chantaje que escala hasta el asesinato. Una teoría fuerte. ¿Y había más gente que pensara así? Pues sí, no era una sospecha aislada. Fíjate que el propio embajador francés, Albert Chambon, estaba convencido. Él creía que Banchero había decidido exponer a toda esa red nazi y que por eso lo eliminaron. Al estilo SS, llegó a decir. Al estilo SS. Palabras mayores. Desde luego. Chambon incluso mencionó amenazas por teléfono de Schwendt a Banchero. Y parece que el juez, Chichizola, también recibía anónimos que señalaban directamente a Barbie. O sea que la pista nazi estaba ahí, sobre la mesa del juez. Totalmente. Y todo esto encaja bastante bien con lo que sabemos de las andanzas de Barbie y Schwendt por la región. Barbie había encontrado refugio en Bolivia. Operaba como Altmann, junto con Schwendt en negocios, algunos aparentemente legales como la Transmarítima Boliviana, pero también en extorsiones. Negocios turbios y extorsión. Y no solo eso. Como luego se confirmaría, Barbie se metió de lleno en las estructuras represivas estatales que estaban surgiendo en Sudamérica. De hecho, durante un periodo de inestabilidad en Bolivia con el gobierno de Torres, se refugió un tiempo con Schwendt en Lima. Es que es increíble pensar en eso, ¿no? Estas redes operando con esa libertad, moviéndose entre países, metidos en negocios y potencialmente en crímenes de este calibre. Sí. Y la trama, por lo que decías antes, se enreda todavía más si metemos las conexiones internacionales quizá con Israel, aunque sea indirectamente. Correcto. Aquí entra en juego el papel de los cazadores de nazis. Simon Wiesenthal, por ejemplo, recibió informes muy detallados desde Lima. Había un informante que usaba el alias de Dr. Jenny o Schneider-Merck que le alertó sobre las actividades criminales de Schwendt y Barbie. ¿Qué tipo de actividades? Específicamente, extorsiones a judíos alemanes que vivían en Perú. Y este informante pedía a Wiesenthal que interviniera.
O sea que sus chanchullos eran conocidos en ciertos círculos, al menos. ¿Y hubo alguna acción por parte de Wiesenthal? Bueno, Wiesenthal acumulaba muchísima información. Era su método. Aunque luego fueron los Klarsfeld, Serge y Beate quienes realmente se centraron en perseguir a Barbie para llevarlo a juicio. Pero hay algo interesante. La reacción de Schwendt cuando Herbert John revela la identidad de Barbie. Sí, es que pasó. Schwendt se puso furioso, claro, y acusó a John de ser agente, no solo para los franceses y alemanes, sino también para los israelíes. Ah, la típica táctica de contraataque, ¿no? Desacreditar al mensajero, insinuar agendas ocultas de servicios secretos. Exacto. Sobre todo en ese contexto con la captura de Eichmann por el Mossad en Argentina todavía relativamente fresca en la memoria, añade como una capa de entrega, de espionaje internacional. Precisamente. Sugiere un escenario de tensiones subterráneas donde distintas agencias de inteligencia podían estar operando o al menos siendo usadas como coartada en Sudamérica. Entonces, si juntamos todas las piezas que nos dan las fuentes, tenemos un escenario donde el asesinato de Banchero, más allá de esa versión oficial del jardinero, se entrelaza con la presencia activa y peligrosa de criminales nazis como Barbie y Schwendt. La teoría del chantaje y, sobre todo, la revelación de la identidad de Barbie justo después del crimen son elementos que se repiten. Sí, y aunque el juez Chisola al final admitió que no tenía pruebas concluyentes para procesar a Schwendt y Barbie por este asesinato en concreto, y la versión oficial se mantuvo, lo que estas fuentes sí dejan meridianamente claro es la existencia de esa compleja red nazi operativa en la posguerra, implicada en actividades criminales y posiblemente conectada a niveles mucho más altos de lo que se supo en su momento. Es un capítulo oscuro y en gran parte sin resolver del todo. Y esto nos deja quizás con una pregunta final para darle vueltas. Sabiendo el papel que luego se documentó de Klaus Barbie en el terrorismo de Estado, en la coordinación represiva de las dictaduras como la Operación Cóndor, y conociendo la naturaleza de las redes de Schwendt, ¿pudo la muerte de Banchero ser algo más que un crimen común o un simple chantaje frustrado? Exacto. Es posible que Banchero, quizás sin quererlo, interfiriera en esa peligrosa intersección. Es a donde se cruzaban las redes nazis de posguerra, la geopolítica de la Guerra Fría y los aparatos represivos de las dictaduras sudamericanas. Las fuentes, desde luego, sugieren que la historia completa podría ser bastante más compleja y más siniestra de lo que parece a simple vista.